Bueno, vamos a continuar entonces este viaje de las copas, justamente con esta carta 8 de copas, que nos muestra a este peregrino, ¿no? Que lo vemos acá yéndose, como que de Mm. alguna manera ocupa este puesto del que decide irse, del que decide dejar esta situación que vemos acá, que la interpretamos, ¿no? Como una situación segura, ordenada, estructurada, como quizás un lugar de pertenencia, ya que decimos que las copas es la dimensión emocional, la dimensión vincular, los afectos, la nutrición mutua. Entonces, podríamos, una de las tantas interpretaciones que le podemos dar a estas copas es que es su familia, o su clan, o su lugar de origen, o su lugar de pertenencia, o una situación que a esta personita le resulta familiar, conocida, le resulta cómoda, ¿no? De alguna manera, habitual, pero hay algo que evidentemente pasa en el fuero íntimo, en su parte interior, que hace que decida salir de ahí e irse a otro lugar, ¿no? Dejar de alguna forma este espacio vacío, ¿no? Pero que también de alguna forma nos da a entender que igual tiene este sustento, está detrás. Él en este momento no está mirando a las copas que quedaron, pero sí estas copas lo sostienen, hay una presencia de estas copas, entonces no se va sin ningún tipo de, como de base, de alguna manera tiene una base bastante firme, bastante sólida, tiene un lugar al cual recurrir o al cual volver, y ese sostén también, ¿no? Energético, espiritual, como cuando uno decide, ¿no? De repente irse a un lugar lejano o aventurarse, ¿no? Fuera de lo conocido, pero sabe que detrás hay, ¿no? Una espalda que te va a sostener de alguna manera, que muchas veces es eso, ¿no? Los afectos que quedan y que aunque uno se va, están ahí cuando uno necesita, cuando, digamos, necesita ese apoyo, ¿no? Entonces vemos que este peregrino, a mí me parece que esta es una carta que tiene esta connotación del peregrino, tiene el bastón, que nos hace acordar al arcano 9, al ermitaño, que también tiene su bastón, nos hace acordar también a ese pequeño peregrino que veíamos en el 6 de copas, no sé si te acordás de esa carta, que es una carta bastante misteriosa, si se quiere, y que la otra vez con las chicas charlábamos bastante del personaje que está ahí a la izquierda, digamos, que tiene también el bastón del peregrino, tiene como una cierta conexión, ¿no? Con esta persona que está andando el camino, que se está moviendo, que está explorando, sin dudas, acá en este 8 de copas. Hay una sed de exploración, hay un deseo que mueve, porque vemos que sus piernitas son rojas, sus botitas son rojas, su capita es roja, entonces el rojo nos lleva a la pasión, nos lleva al deseo, a una búsqueda que se enciende, eh, nos da la sensación de que es una búsqueda interna, una búsqueda espiritual también, ¿no? Nos da la sensación de que hay algo que necesita descubrir, que necesita recorrer. Este camino posiblemente no esté exento de ciertos peligros, de ciertos obstáculos, porque vemos, ¿no? Que acá hay un paisaje bastante escarpado, no vemos un paisaje recto, un paisaje lineal, sino que vemos que hay bastantes rocas, están estos peñascos, acá parecerían, ¿no? Como rocas más grandes, y que fíjate que acá es ondulado, ¿no? Entonces nos habla de que va a ser un camino, eh, esto, ¿no? Con giros, con obstáculos, con momentos en los cuales va a haber que atravesar, ¿no? Ciertas dificultades. En un punto nos recuerda, ¿no? Lo que hace el agua cuando tiene que encontrar su forma, su vía, de seguir el fluir, el curso, y que va atravesando los obstáculos con mucha persistencia, ¿no? De alguna manera el agua siempre quiere avanzar y siempre quiere fluir y siempre va a encontrar esa pequeña grieta por donde pasar y seguir su curso, ¿no? Acá hay un curso de un río. Entonces, este peregrino tiene, ¿no? De alguna manera esa premisa de seguir el curso de este río, o de este arroyo, de esta agua, ¿no? Que es una carta bastante emocional, por supuesto, como todas las copas. Entonces, este viaje lo va a conectar con su emocionalidad, con su interior, con sensaciones,
tránsitos internos, tenemos a la luna y al sol juntos, acá acompañando, lo cual nos puede dar una idea de un momento del día como el amanecer, por ejemplo. Esta carta tiene una tonalidad bastante, bajo mi criterio, conectada con alguien que se va muy temprano en la mañana, ¿no? De repente apenas empieza a clarear, comienza su camino, su búsqueda, como cuando uno sale a las 4 de la mañana, ¿no? Y todavía es un poquito de noche, pero ya se siente una claridad y se ve todavía la luna, pero, ¿no? Como que hay una mezcla entre el día, la noche, lo que queda de la noche y el día que comienza. Entonces, acá hay también de alguna manera una simbología que nos indica lo consciente y lo inconsciente, lo consciente que es el sol, que es el yo, que es nuestro eje, justamente que vos estás con la astrología, ¿no? Y la luna, que es nuestra parte emocional, nuestro refugio, nuestras afectaciones también, lo que no vemos, lo inconsciente, si lo vemos astrológicamente hablando, es una de las partes, como ya hemos hablado en otras ocasiones, más desafiantes de una carta natal, porque la luna nos sumerge en ciertos hechizos y en ciertas, bueno, en ciertas emociones y en todo eso que no vemos, que a priori no distinguimos, ¿no? Entonces, todo este viaje para la persona que lo está emprendiendo va a tener una búsqueda bastante fuerte y va a tener por momentos más conexión con su consciente y después con su inconsciente, va a buscar ese centro por ahí solar para irradiar luz y para poder ver lo que está oculto. De hecho, acá vemos que adelante del personaje hay bastante sombra, ¿no? Toda esta parte está oscura, entonces, y acá también hay partes oscuras, acá también, entonces de alguna forma nos damos cuenta de que este viaje lo va a confrontar con sombras, con partes no vistas de sí mismo, lo va a sorprender en ese sentido y lo va a desafiar, no va a ser un viaje, diríamos, todo el tiempo a la luz del sol. También va a haber momentos nocturnos, va a haber momentos en los cuales quizás se quede un poco bloqueado y tenga que buscar la manera de encontrar nuevamente el rumbo, pero sin dudas esta persona tiene la intención de hacerlo, tiene la motivación, tiene el deseo que lo mueve y ya está en viaje, ¿no? Ya cruzó, fíjate que ya cruzó al otro lado, está en la otra orilla, ya dejó atrás esto, ¿sí? De hecho, le está dando la espalda. Y lo que es esto que te decía antes, ¿no? Lo que nos da a entender es que acá hay una presencia, que hay un sostén, están estas copas, son como de alguna manera, ¿no? Su lugar, o lo que quizás también lo que él fue construyendo, lo que él fue generando, esa espalda, ¿no? Que lo sostiene para que pueda hacer este viaje y que también requiere, por supuesto, coraje, valentía, por algo está el rojo tan sobresaliente, ¿no? En la ropa del personaje, porque para hacer una búsqueda de este estilo hay que tener coraje, hay que animarse a dejar esto que tiene un peso importante, que ocupa un lugar en la carta, un lugar bastante central. La mirada nos va a esas 8 copas y vemos que de todas maneras él decidió emprender este camino, ¿no? Este rumbo. Entonces, esta carta puede muchas veces presentarse cuando la persona tiene que tomar una decisión o quizás ya la tomó, hay alguien que está caminando, por lo tanto nos habla de acción, nos habla de estar en rumbo, de estar en marcha, de ir hacia algún lugar, a veces se sabe hacia dónde se va o a veces no se sabe muy bien hacia dónde se va, pero es necesario ir, ¿no? Y animarse a que el camino vaya mostrando los lugares, digamos, los rumbos, dejarse llevar, dejarse guiar por el fluir, ¿no? Acá hay algo también bastante marcado con el fluir y con la conciencia de saber que sí, va a haber obstáculos, sí, va a haber piedras en el camino y decir, bueno, lo voy a hacer de todas maneras, aunque haya piedras, aunque haya obstáculos, aunque haya algunas más chiquitas, unas medianas y otras más grandes, aunque el camino sea extenso, lo voy a hacer igual porque es lo que mi alma necesita o lo que mi ser interior necesita, este autoconocimiento, este peregrinaje hacia afuera, pero hacia adentro también, ¿no? Es como, de alguna manera lo vemos que está físicamente transitando un camino, pero que es un camino muy interno, ¿no? Es un camino que es necesario transitar para el crecimiento,
para el crecimiento interno, para el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, para moverse, para ir hacia un lugar distinto, ¿no? Aunque desconocido. El camino generalmente no es lineal. Y con esta carta vamos a tener en cuenta esto. Y es bueno advertirle a la persona a la cual le sale esta carta y de alguna manera motivarla a que eso no la desanime, a que los obstáculos son una vía para probar fortalezas interiores, para comprobar lo que uno aprendió, de que de alguna manera lo que uno aprende se pone en juego o se demuestra en la acción concreta, ¿no? En la cancha, ¿sí? Entonces, también todos los recursos emocionales que esta persona tiene, que son muchos, son ocho copas, los va a poner en movimiento en este viaje, los va a utilizar, ya sea para nutrirse a sí misma, ya sea para nutrir a otros con los cuales se encuentren en el camino, porque este camino es solitario, sin dudas, no nos está mostrando a dos ni a tres personas, nos está mostrando a alguien individual, lo cual también tiene que ver con el rojo, que nos habla de lo individual y de esa chispa que surge de adentro, pero sin dudas en un viaje de este estilo, bueno, siempre aparecen, ¿no? Ayudas, asistencias, colaboradores, guías en el camino, entonces también está bueno, si aparece esta carta, tener en cuenta que hay asistencias, que la naturaleza está acompañando, entonces también, ¿no? Percibir, abrirse, seguir las señales, ¿no? Acá hay agua, hay montañas, entonces también, ¿no? De alguna manera hay objetivos que son elevados, pero que van a hacer crecer, ¿no? Entonces es importante siempre entender que esta persona tiene la fortaleza para hacerlo, tiene los recursos para hacerlo, y bueno, después hay algo del camino que lo va a tener que descubrir por sí mismo, ¿no? Que no se puede adelantar, si bien, por supuesto, ¿no? Si la persona, digamos, está planteando una ida o un dejar atrás algo, podemos sacar otra carta que nos indique algún consejo para este camino. Entonces, sin dudas hay algo que se deja atrás con esta carta. Sin dudas hay que soltar algo, hay que hacer un sacrificio, ¿no? Porque es dejar atrás una seguridad emocional sobre todo, ¿no? Una seguridad afectiva, una seguridad vincular para algo más que, bueno, quizás se tiene como como decirte, una idea, pero no se ve el panorama completo, ¿no? Eso hay que descubrirlo en el viaje, no hay otra forma, ¿no? Y parecería ser que además está acompañado, digamos, esta figura conformada por el sol y por la luna, que también tiene un rostro humano, como no sé si se acuerdan de la carta de la luna, seguro que sí, que también tiene este rostro. Bueno, hay algo acá que está atento, ¿no? Como que hay algo astral, algo cósmico que está como prestando atención o en conexión con este peregrino, ¿no? Entonces, seguramente el tiempo es el justo, digamos que los astros se alinearon de tal manera para guiar y para impulsar este nuevo camino que esta persona está transitando, ¿no? Porque parecería ser que hay un guiño, ¿no? Lo está mirando. No sabemos si este peregrino está atento, pero si le toca a nuestra consultante o a nosotros, está bueno esto, ¿no? Como entender que hay una correlación con lo que está pasando arriba, ¿no? Hay una, digamos que hay una alineación. Lo que está pasando arriba está de alguna manera influenciando todo este proceso, ¿sí? Entonces es bueno, ¿no? Percibir eso que es puede ser el clima del momento, ¿no? Para esta persona. Uno no emprende este camino en cualquier momento de la vida, claramente, ¿no? Es un momento justo, particular, que nos está mostrando esta carta, ¿sí? Bien. Como sombra de la carta, o bueno, si deciden trabajar con las cartas invertidas, lo que nos indica es el no animarse, ¿no? El no hacerlo, el quedarse con la intención, quedarse con las ganas, quedarse con el deseo y no animarse y de repente como si nos quedáramos acá, ¿no? Volviendo atrás, ocupar este lugar que quedó vacío, que en realidad, bueno, de alguna forma, este es su lugar, porque lo está, digamos, está justo donde se hace este espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera también este espacio vacío va a estar generando algo en el entorno, en el contexto, siempre que una de las personas, quizás de un árbol genealógico, de una familia
o puede ser un trabajo también, ¿por qué no? Estas copas pueden simbolizar muchas situaciones, ¿no? Puede ser la familia de origen, puede ser la familia construida, puede ser el trabajo, puede ser una ciudad o un lugar de pertenencia al cual, digamos, del cual se decide irse, es eso que se deja atrás, ¿no? Que para cada uno va a ser diferente. Y la decisión de esta persona va a impactar también acá, por supuesto, siempre va a impactar, siempre va a provocar algo en los demás, ya sea una familia, ya sea un trabajo, ya sea un grupo de amistades o un lugar de pertenencia. Estás, si lo vemos como personas, ¿no? Eh, van a sentirse tocadas por la decisión de esta otra y algo va a mover, siempre algo mueve, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la sombra, en un punto es esto, ¿no? No animarse, quedarse por comodidad, quedarse por, digamos, por lo familiar, por lo conocido, por no querer atravesar lo que se tenga que atravesar en este nuevo camino, no animarse al desafío, el miedo, ¿no? Claramente, el miedo a la experiencia nueva, a la experiencia que te desafía. Entonces, en un punto digamos, es quedarse ahí y no animarse y todo este fuego se va a terminar convirtiendo en un, bueno, obviamente, ¿no? Se torna destructivo también cuando no se puede canalizar adecuadamente. Eso es súper importante, ¿no? El saber que esta llamita, porque incluso si entrecerramos los ojos, parece, ¿no? Como una llama que sale de ahí, de ese espacio vacío, ¿no? Entonces, esa llama tiene que ser canalizada, tiene que ser dirigida hacia el lugar correcto, ¿no? Hacia ese camino que realmente quiere transitar esta persona, porque acá hay un deseo individual, ¿no? Después puede haber también trabas para hacerlo, no siempre nos es fácil salir del lugar conocido, del lugar de pertenencia. Puede haber personas que no estén de acuerdo, que nos siembren dudas, que nos digan que para qué te vas a ir, ¿no? ¿Para qué ir a lo desconocido cuando tenés todo? Como cuando sucede, ¿no? Que alguien quiere dejar un trabajo en el cual parece que está todo muy bien porque gana un buen sueldo, porque tiene un entorno laboral bastante bueno, pero esta persona quiere otra cosa, ¿no? Quiere algo más. Tal vez quiere ir por un sueño personal, tal vez quiere desarrollar algo propio, un emprendimiento. Entonces, a veces sucede, ¿no? Que las demás personas no lo entienden y de alguna forma operan de obstáculo para la persona, ¿no? Porque empiezan a haber dudas y si tienen razón y me tengo que quedar en lo conocido y si no me va bien y si no lo logro. Bueno, por supuesto, ¿no? Todos estos son los obstáculos que cuando el deseo es muy fuerte hay que atravesar, ¿no? Por algo está este fuego. El fuego impulsa, motiva, nos moviliza, nos empuja, ¿no? Para adelante y sobre todo nos lleva a concretar el deseo, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué tal con esta carta? ¿Alguna duda? Me, la, de la carta, esta carta eh, me venía a la mente como aparece el sol y la luna, y tú Ujú. hablas de dejar atrás y salir como de la zona de confort. Me pasaba por la mente que era como el conflicto entre, es como cuando tú venís de la familia y te haces a ti mismo, ¿cachai? Es como salir Sí, de ese nido de lo seguro que vendría sí, siendo la luna, tu sí, refugio emocional, o la madre, qué sé yo, y el inconsciente, y te vas hacia a buscar tu personalidad, tu ser, que es tu sol, en el fondo. claro. Entonces, me dio Ujú. como esa analogía también, porque se ve muy Sí, claro que está el sol y la luna, entonces puede tener también sí. esa relación, ¿no? Totalmente, incluso nos podríamos imaginar que todo esto es el ascendente también, si lo queremos relacionar con la astrología, ¿no? El ascendente Mm, como toda esa vía de aprendizaje, como ese caudal que cada uno tiene que abrazar, que tiene que reconocer y que si no lo hace, se va a proyectar, ¿no? Se va a proyectar mm, en personas, en situaciones, lo voy a ver siempre afuera, nunca es mío, ¿no? Entonces es súper interesante si lo sí, relacionamos así porque tranquilamente puede ser el sol, la luna y el ascendente, ¿no? Y también, digamos, todas estas copas, lo que vos decías, ¿no? Lo que opera
de refugio, de seguridad, de confort, que para cada uno va a ser diferente, ¿no? Como ya hemos hablado en la clase del Arcano 18. Cada luna tiene sus zonas, ¿no? Sus zonas de confort, sus zonas de inercia. Entonces, bueno, acá hay una fuerza en esta carta, ¿no? Hay un impulso importante que lo vemos concentrado en la ropa del personaje, ¿no? Entonces, fuerza hay, impulso hay un deseo, pero bueno, a veces incluso no alcanza con eso, porque la inercia tira mucho. Entonces hay que ver, ¿no? Siempre que aparezca esta carta, hay que ver con qué otras cartas está acompañado, ¿no? Y de qué proceso estamos hablando. No siempre nos va a estar hablando del mismo proceso esta carta, ¿sí? Todo eso digamos, lo vamos a ver en el momento, con las cartas que acompañen y con lo que la persona quiera saber. Lo está haciendo desde un lugar sigiloso, ¿no? Y como te decía antes, a mí me da la sensación de que es un amanecer, de que es una hora muy temprana de la mañana, donde no hay nadie, es ahora donde todo está muy sereno, pero claro, si nos imaginamos esto en la realidad, es una persona con unas botas rojas y una capa roja, o sea que en un punto quiere ser visto, o sea, hay algo que quiere demostrar, ¿no? Es como una huella que quiere dejar, como algo que quiere comunicar con ese rojo, ¿no? Es como, bueno, comunico que me animo, comunico que me voy, que sigo mi instinto, que sigo mi deseo, que sigo mi pulsión. En ese sentido es muy linda esta carta, ¿no? Es como muy motivadora, porque tenemos como todo un clima bastante melancólico, porque hay bastante agua, están estas rocas, hay sombras, ¿no? Tenemos como un claro oscuro, pero sin embargo igual hay un mensaje motivador de esta carta, es decir, camino hacia mi destino, lo voy a buscar, por más que haya toda una inercia que me tira, ¿no? Que me quiere captar, yo voy a ir, porque en definitiva el personaje cruzó ya al otro lado, ¿no? O no sabemos si dio toda esta vuelta, bueno, pero ya está, digamos, hay una distancia entre lo conocido y el nuevo camino. Ya lo dejó atrás, ¿no? Pero está cerca, puede volver, ¿eh? De todas maneras, se puede arrepentir, diríamos, no es que está por acá, que ya está más lejos y por ahí es más difícil volver. Todavía puede volver, hay que ver, ¿no? Hay que ver que si sacáramos una carta a la izquierda y una carta hacia la derecha, a ver qué nos dice, ¿no? Pero bueno, sí, a mí es una carta que me parece muy linda. Y pasamos a este 9 de copas, que acá también vemos al rojo, pero acá el rojo se concentra y se condensa en la cabeza, en este sombrerito bastante particular. Da la sensación de que es una persona como, bueno, a mí siempre que lo veo me da la sensación de alguien que ejerce un oficio, ¿no? Alguien que, digamos, tiene un puesto en la sociedad, no diría de los más altos, pero tampoco un puesto bajo, ¿no? Podríamos decir que tiene ya un puesto avanzado, porque aparte es un 9, está cerca del final, como ya sabemos, ¿no? Cuanto más arriba nos vamos, también más responsabilidad. Y el 9 es un número que tiene una gran responsabilidad para consigo mismo y también para con los demás. Tiene todo un recorrido, tiene experiencia ganada, ya atravesó por muchas instancias. De hecho, a ver, tranquilamente, este señor puede ser el peregrino de la carta anterior, ¿no? Que ya hizo ese viaje y llegó a un lugar determinado, ¿no? Y se sentó. Por un lado, tiene una postura corporal bastante particular, una expresión en el rostro como de orgullo, como de logro, ¿no? De mirá todo lo que conseguí, mirá todo lo que hice, mirá todo lo que he recorrido en este camino. Por un lado, está con sus brazos cerrados, o como en una señal de presencia, de protección, ¿no? Como cuidando o guardando algo que es valioso, que bueno, claramente, ¿no? Tiene todas estas copas atrás, que son su recurso, su valor, su recorrido, toda su dimensión emocional de fondo. Pero también está abierto, acá hay una actitud de apertura, de predisposición, no está cerrado como por ahí de la forma en la que veíamos al 4 de copas, ¿no? Que tenía una postura corporal mucho más para adentro, mucho más
constreñida, si se quiere, ¿no? Y más indecisa. Acá se lo ve muy seguro a este hombre, se lo ve sentado derecho, parece que está, sabe muy bien que está sentado en sus isquiones, tiene su columna recta, o sea, está sentado por propia voluntad en ese banquito, que además es un banquito cuadrado, entonces nos da a entender que está en un lugar que para él es sólido, seguro. Ese banquito de madera también nos da la sensación de robusto, ¿no? Y además está conectado con la figura del cuatro y es madera, que es un material muy noble. Entonces, él está sentado sobre una base, tiene una base firme, tiene una construcción previa, claramente, está ocupando el lugar que siente que le corresponde y aparte está en el centro de la carta, ¿no? Está en un punto irradiando esa sensación de, bueno, este es mi lugar, acá estoy yo, desde acá irradio algo, ¿no? Desde acá comparto, desde acá voy a hacer determinadas cosas, ¿no? Y tiene de vuelta, tiene el rojito en la cabeza y lo tiene acá en las medias. Está en menor proporción, pero está. Es decir, que está sostenido, sus zapatitos son como de un color ocre, marrón clarito, lo cual también nos da la idea de algo en relación a lo terrenal, en relación al sentido realista, a la construcción. Claramente construyó algo desde la dimensión emocional, desde su afectividad, desde sus emociones, ¿no? Lo construyó y está orgulloso de eso, ¿no? De ese manejo, como hablábamos antes del rey. Bueno, acá ya estamos en ese camino, ¿no? En ese camino de un manejo asertivo de las emociones, ya hay un avance, estamos hablando de este 9 que sabe que tiene para dar, que tiene para nutrir a los demás, y que lo conserva, lo cuida, lo guarda de alguna manera. Tenemos este trajecito blanco, ¿no? Que también nos habla el blanco siempre de pureza, de, de intenciones claras, ¿no? De luz también. Entonces nos da la sensación de que sabe a dónde está sentado, sabe a dónde está ubicado en la vida, y que realmente tiene todo esto para entregar, está detrás. También nos podemos preguntar si él es consciente de eso que tiene atrás. Son indagaciones, ¿no? Que uno puede hacer cuando sale esta carta. ¿Sos consciente de todo lo que está atrás tuyo, de lo que tenés? ¿Estás dispuesto a darlo? ¿Estás dispuesto a entregarlo o te lo vas a guardar? O lo vas a atesorar, ¿no? Como quien va guardando trofeos, ¿no? Porque las copas son trofeos. Cuando los deportistas ganan algo o vieron esos juegos, no sé, la gente que juega las cartas profesionalmente que van coleccionando trofeos. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Vas a hacer algo concreto? ¿Vas a hacer algo realmente direccionado para compartir con otros o los vas a dejar en la repisa? Esta carta también es un poco una invitación porque uno a él lo ve abierto, pero lo ve prudente, ¿sí? Maneja de alguna forma un límite. No estamos hablando de alguien que está totalmente abierto, no está abierto de brazos y de piernas, que ahí veríamos otra cosa, ¿no? De alguna manera la interpretación cambiaría, nos daría a entender que está muy entregado al prójimo o muy entregado a un proyecto o muy entregado a una causa que, por ejemplo, en la versión del Light Sears Tarot, que es este tarot que yo siempre les muestro, el 9 de copas es muy diferente, ¿no? A esta carta original del Rider. Es una chica que está como saltando, como ya en el aire y su pecho totalmente abierto, entonces cambia la interpretación. Esta carta nos habla, yo siento, de un equilibrio bastante bueno entre el dar y el recibir. Nos habla de alguna manera una prudencia en cuanto a lo que tiene para dar. Que sí, lo quiere dar porque hay una intención de apertura, porque acá lo vemos en esta parte de abajo del cuerpo, pero también, ¿no? Hay una conciencia de no lo voy a dar todo. Posiblemente elija qué es lo que voy a dar, a quién se lo voy a dar, para qué se lo voy a dar. A mí me parece que esta carta tiene un sentido de un dar criterioso, de un dar consciente, ¿sí?
no es una entrega absoluta porque sí, ¿no? Como decir, bueno, te doy todo lo que tengo, porque soy muy altruista muy altruista y generosa. Me parece que esta carta nos plantea un manejo inteligente incluso de lo que tengo para dar, ¿no? Y que lo que tiene este personaje para dar es mucha energía espiritual también, ¿no? Puede tener un conocimiento superior, puede tener también una gran compasión, una generosidad, algo que quiere entregarle al otro, ¿no? Pero que sabe que igual es valioso y que le costó llegar a esto, claramente, porque es un 9 y viene de un largo recorrido. Entonces, me da la sensación de que valora eso que tiene, ¿no? Fíjense que tiene esta forma curvada, que va de un lado a otro de la carta, ¿no? Es como de una punta a la otra, por lo tanto, él me da la sensación de que sabe que lo que tiene para dar puede unir también de alguna forma un lado con el otro lado, puede unir puntos de vista, puede unir personas muy diferentes, ¿no? Es como un puente todo esto que está acá. E incluso todo esto es una cortina de tela, pero también lo podemos ver como agua, porque estamos hablando de las copas, ¿no? Entonces, esta persona es capaz de unir, es capaz de alguna manera trazar puentes de entendimiento, tal vez entre personas que piensen muy distinto o que vean la vida con una óptica totalmente opuesta. Entonces, también nos habla, ¿no? Del don de la diplomacia, del don del consenso, de la conciliación, de ayudar a que otros se entiendan. Hay algo mental en esta carta porque el sombrerito rojo está arriba de la cabeza, ¿no? Entonces también hay una inteligencia activa, hay un discernimiento, no es una carta emocional desbordada, como si, por ejemplo, les cuento que plantea el Lightseers Tarot, que es mucho más desbordado, ¿no? Lo que muestra. Después se las voy a compartir al grupo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que en un punto, bueno, desdibuja un poco, ¿no? Lo que vemos acá en este 9 de copas, que me parece muy interesante lo que plantea realmente, ¿no? Porque es una unión también entre la mente, entre la parte, o sea, lo mental, lo emocional, lo físico, hay como una buena colocación de esta persona, ¿no? Hay una seguridad, sabe que sabe, ¿no? Y sabe lo que tiene para entregar. Y esto nos habla también de madurez, ¿sí? No es una entrega desbordada, desbocada. A mí me parece que es una linda carta, ¿no? Para aprender, para reflejarse, para usar por ahí, para entender el dar desde otro lugar e incluir también, ¿no? El autocuidado, el saber hasta dónde, el saber a quién se lo voy a entregar, que a veces sin darnos cuenta entregamos algo que es valioso, pero que no se lo estamos entregando a la persona adecuada, ¿no? A la persona que es capaz de recibirlo, que es capaz de apreciarlo y de usarlo para el bien, ¿no? Para lo beneficioso, para lo positivo, para lo constructivo. Y después también, si vemos la sombra de esta carta, claramente vamos a inferir que puede ser mezquindad, que puede ser no querer entregar nada de eso que tengo, que me lo quiero guardar, que lo quiero en un punto, ¿no? Como dejar ahí en el estante, porque reluce, porque me da chapa, ¿no? Porque claramente que todas estas copas en un punto a esta persona la ponen en un lugar de reconocimiento, ¿no? En un lugar de brillo. Imagínense que son 9 copas doradas. Todo esto da digamos, ¿no? Una posición social también. Entonces puede ser que en sombra esta persona se vanaglorie, que esta persona lo use para de alguna forma darse mayor importancia o para hacer en un punto ostentar de todo lo que logró, o de lo bueno que es, o de todo lo que da, o de lo que tiene para dar, porque realmente uno ve que estas personas existen en el mundo, ¿no? Que dicen mucho de lo que dan y que por ahí hasta parece que tienen una libretita, ¿no? Que van anotando todo lo que dan para después poder decirlo. Entonces, en sombra podemos ver algo de esto, ¿no? Y también obstinación, tiene una postura bastante firme y segura, pero también puede ser obstinado. Bueno, esto, ¿no? También que yo pongo acá en la diapositiva, que es interesante como sombra,
como les decía, obstinación, ostentación, que es un punto de lo que estaba diciendo antes, ¿no? La opulencia, la exageración, tiene un rostro bastante especial. En mi carta su piel es bastante colorada, hasta nos da la sensación de que está como inyectado, ¿no? Que en un punto es una persona orgullosa. También nos da la sensación de una persona bastante como pasional incluso, ¿no? Que puede en un punto, si no maneja bien todo esto, dejarse llevar, ¿no? Por esa pasión, por ese colorado que está en las piernas, que está incluso hasta las manos y la cara apenas son un puntito menos colorado que el sombrero. Entonces, esto también nos habla de alguien que tiene toda una pasión interior. Además de afuera es blanco, ¿no? De afuera tiene la túnica blanca, pero adentro hay mucho rojo. Entonces, bueno, por un lado lo positivo de esto es que sabe manejar, podríamos decir, ¿no? Esa pasión, todo ese fuego que tiene adentro, sabe transmitirlo con armonía, pero también puede ser, ¿no? Que lo reprima, porque hay algo también incluso de como contenido en la postura física. ¿Qué ibas a decir, Clau? Perdón, no sé si te corté. No, no, que en mi carta también sale bien colorada la cara, en Sí. realidad. Sí. Sí, sí, está bastante inyectadito, ¿no? Diríamos. Que, claro, que puede ser la pasión por, no sé, por su oficio, por su profesión, por su propósito de vida, por eso que quiere entregar, claramente, ¿no? Uno se apasiona con lo que le gusta, con lo que le brota de adentro, y surge esto, ¿no? Bueno, todo esto que yo tengo, ¿no? Que quiero compartir, que no me lo quiero guardar. Y este es el mejor sentido que tiene el 9 de copas, ¿no? Es la entrega, pero es esa entrega prudente, ¿no? Es esa entrega criteriosa, diríamos, ¿no? Que eso me parece importante también de esta carta, que no es una entrega a toda costa, ¿no? Y una entrega que te deja vacío, ¿sí? Sino que es, digamos que me da la sensación de que hay una buena maduración en cuanto al mundo emocional y en cuanto a lo que se quiere dar. Puede ser, esta persona puede ser un orador, un profesor, puede ser, nada, también puede ser alguien que tenga un oficio, ¿no? Que le guste mucho, puede ser un zapatero, ¿no? Que le encanta hacer zapatos y que siente que con eso aporta, que con eso quiere dar. Bueno, y todo, digamos, no importa, ¿no? Cuál sea la actividad. Lo que más importa es que tiene todo esto y que además quiere de alguna manera unir algo a través de esto, ¿no? Unir dos lugares, pueden ser dos culturas, dos personas o distintas personas que piensan o sienten diferente, ¿no? Entonces está interesante porque si bien tiene toda esta parte pasional y muy como muy encendida, también tiene como toda una parte más pacifista, más conciliadora, diplomática, inteligente, que sabe, ¿no? Hacia dónde y de qué manera, ¿sí? Seguimos avanzando a esta carta tan feliz de las copas. Esta es una de las cartas más idílicas, diríamos, ¿no? Más plenas que nos muestra el tarot. Es como esa carta de un momento de mucha satisfacción, de mucha unión. Es una carta bastante explícita, ¿no? Una carta bastante clara en su significado. Obviamente que también vamos a ver la sombra de la carta, pero a priori es, sí, felicidad, unión, tal cual, porque acá vemos una familia clásica, ¿no? De cuatro integrantes, mamá, papá y los niñitos. Entonces, acá tenemos al número cuatro, que como ya sabemos, ¿no? Es un número que nos habla del orden, de la estabilidad, de la estructura, de la construcción a largo plazo, de aquello que me da sostén, que me da base, que me da raíz. Y es una carta muy conectada no solamente con esta solidez material, porque sí nos damos cuenta de que hay un buen pasar económico, hay un buen pasar material, y aparte, acá vemos, ¿no? Que están en tierra firme, acá hay toda una colinita con una casa, un lugar que parece muy lindo, muy agradable, en un día totalmente despejado, diríamos que es un momento espléndido, ¿no? Para este grupo,
para esta Mm. familia o para este grupo puede ser, puede representar una familia, puede representar también un grupo laboral, un grupo de un proyecto. Por supuesto que lo primero que vemos es una familia, sin dudas, ¿no? Eso se ve a simple vista, ¿no? Pero bueno, lo que nos marca es un momento de felicidad, de plenitud, de gratitud, porque fíjense que esta pareja, podríamos, imagínense si sale el 2 de copas y después esta carta, ¿no? O sea, el cuentito puede ser que primero fueron una pareja, estuvieron los dos juntos y después formaron una familia y se fueron a vivir a este pueblo y se construyeron una casa. Y están en un momento muy, pero muy bueno, ¿no? Y lo están agradeciendo, ¿no? Eso también es importante. Hay todo un clima de gratitud, de festejo, de juego, de como esa parte lúdica de la vida, no es una carta, no es una carta seria o estructurada, sino que es una carta de mira todo lo que tengo y cómo lo agradezco, ¿no? Porque ella, tanto ella como él están con sus manos levantadas hacia arriba, ¿no? Es como que en un punto nos están señalando, nos están mostrando, mirá, mirá lo que logramos, lo que construimos, mirá esta unión que tenemos, esta familia, esta comunidad a la que pertenecemos, donde por el momento todo fluye muy bien, ¿no? Acá tenemos el arroyo que nos muestra que todo está fluyendo según su cauce, que no hay interrupciones, que hay abundancia, que hay prosperidad, que es un momento fértil. Vemos todo el pasto bien verde, los árboles crecidos, parece como una escena primaveral, ¿no? Donde todo está floreciendo, están acá los niñitos jugando, haciendo una ronda, divirtiéndose, ¿no? Entonces es un momento muy lindo, son esos momentos especiales, ¿no? De la vida también donde todo se acomoda, donde todo llega a un punto de orden, también es un 10, ¿no? El 10 es el logro, es el llegar a un punto cúlmine de un proceso, ¿no? En este caso es un proceso feliz, es un proceso expansivo, es un proceso emocional, por supuesto, porque son copas, son 10 copas, pero sin dudas es el 10 tiene toda esta connotación, ¿no? Además de esto, es visible, se muestra, se expresa, se agradece, se comparte. Hay mucho compartir en esta carta, hay una linda circularidad de todo eso, hay unión en la pareja, hay unión acá en los niñitos, ¿no? Están, tanto los adultos como los niños están tomados, ¿no? Hay contacto físico, entonces hay calor, hay nutrición, hay cuidado, hay amor, ¿no? Entre estas personas, hay entendimiento y para coronar la escena el arco iris, ¿no? Este arco iris que también como continuidad de la carta anterior, porque vemos que es muy similar, nada más que el otro estaba abajo, estaba más cerca de la tierra y acá aparece en el cielo, ¿no? O sea, mostrándonos también esta imagen muy espiritual, muy balsámica, ¿no? Muy idílica también. Y que, a ver, en la vida hay también momentos así, donde todo está acomodado, donde todo está colocado de una determinada manera que hace que, bueno, por un momento las cosas estén en orden, estén muy bien, ¿no? Todo fluya. Estas copas también van de lado a lado, unen también de alguna manera esta circularidad que propone el arco iris de copas es muy linda, ¿no? Es como todo un halo de luz, es como una asistencia divina. Toda esta escena está coronada por ese arco iris con las 10 copas, una al ladito de otra, ¿no? Entonces también nos habla de esa comunión. Hay una comunión espiritual, una comunión de intereses, una comunión afectiva, ¿no? Todo está como en su justo lugar. Cada uno ocupa el lugar, el espacio que le corresponde. Entonces, bueno, es una carta, la verdad es que muy bonita, ¿no? Uno diría, qué lindo que te salga esta carta, porque son estas cartas que te transmiten, ¿no? Un bálsamo, una energía luminosa, positiva, ¿no? Optimista. Pero bueno, sí también, por supuesto, todo tiene un lado B. Entonces, esta carta
si vemos, bueno, ¿y cuál es la sombra de esta carta, no? Porque parece que todo es perfecto. Pero bueno, por supuesto que puede haber sombras, puede ser toda una fachada, puede ser la foto del Instagram, ¿no? Y después pasan otras cosas en la intimidad. Entonces, esto también está bueno tenerlo en cuenta, que puede ser genuino, sí, por supuesto que puede ser genuino, pero también puede ser una careta, una fachada, una imagen, un idilio, puede ser, depende, ¿no? Con qué cartas esté acompañado, ¿no? Y de qué estemos hablando cuando sale esta carta. Pero bueno, se tiene que tener en cuenta también, ¿no? De que esto puede ser algo que se muestra para el afuera, una proyección que se quiere, porque esto lo vemos también, ¿no? Que hay familias que muestran una imagen hacia el afuera, ya sea el entorno, digamos, de amistades o el entorno de la comunidad, o incluso, como les decía antes, las redes sociales, uno ve la foto de la familia perfecta como una portada de revista y bueno, si de repente esta carta nos sale, no sé, con el diablo, puede salir, ¿no? Puede salir cualquier combinación de cartas, ¿no? Entonces, ahí podríamos dudar, ¿no? Si saldría, por ejemplo, o alguna de las de espada que todavía no vimos, ¿no? Hay ciertas combinaciones que nos podrían hacer dudar de que esta escena fuera genuina, ¿no? O que quizás se está sosteniendo, ¿no? Para el afuera todo esto, pero adentro no es lo mismo, no es real, ¿no? Bien, bien. Vamos a pasar ahora, ya empezamos con las figuras de la corte, empezamos con la sota, que como ya sabemos es la de menor rango de las figuras de la corte, que nos puede mostrar a personas muy jóvenes, adolescentes, niños o personas con energía vital, aunque puede representar un adulto, por supuesto. Eh, pero si representa a un adulto, puede ser un adulto con una parte de niño muy a flor de piel, ¿no? O también puede ser inmadurez, ¿sí? O sea, claramente que puede también que una sota nos represente a un adulto inmaduro, que por ahí sea muy divertido, muy jocoso, pero también inmaduro, ¿no? En el plano, en este caso en el plano emocional, ¿no? Que vemos a esta sota que es la más lúdica de todas las sotas que tenemos, es la sota más artística, es como el arquetipo del poeta, ¿no? El que tiene mucho mundo imaginario, mucho mundo interno, tiene una imaginación muy activa, muy vivaz, un mundo creativo muy amplio, muy rico, muy interesante, un sentido del humor. Vemos que esta sota está vestida de una forma bastante excéntrica, como todas las sotas, pero creo que esta es la sota más excéntrica de todas. Es la sota más poética, ¿no? Que si lo vemos representado en alguien, puede ser un joven artista, puede ser un adolescente muy enamoradizo, muy romántico, que idealiza el amor o que idealiza los vínculos. Es una carta bastante. Las copas nos van a presentar, ¿no? Como el lado B también la idealización y determinadas cartas más que otras. Y esta es una de esas cartas, ¿no? Es el que va a leerte un poema, el que te va a endulzar, ¿no? Con su forma de hablar carismática, melodiosa, muy, muy cercana, muy cálida, ¿no? Palabras, esto, ¿no? Muy poéticas, palabras que entrelazan perfecto, pero hay que ver después si eso se sostiene, ¿no? Si eso tiene una base, porque fíjense que acá atrás hay una corriente de agua que está bastante movida, ¿no? No es un agua serena, es un agua dinámica, diríamos, ¿no? Y acá tampoco no sabemos si está en tierra firme, si está en un barco, si está en un bote, no sabemos muy bien, ¿no? Esto también lo imaginamos a dónde está esta sota, es para jugar, ¿no? En un punto, pero sí sabemos que está muy en contacto con su dimensión emocional, con su inconsciente, con su imaginario, con su mundo poético, con su mundo creativo, que está en contacto con las profundidades. De hecho, hay un pez, ¿no? Acá hay un pez que sale de la copa, ¿no? Y con el cual parece que está conversando. Entonces, hay toda una conexión con el mundo de las profundidades oceánicas, ¿no?
hay una comunicación o una, digamos, ¿no? Un contacto, incluso un contacto como muy sensible, ¿no? Puede ser un poeta que escuche las musas, ¿no? Que uno se imagina que escribe de una manera muy inspirada o pinta de una manera muy inspirada, o puede ser también un actor, o puede ser una persona que por ahí no se dedica al arte, pero que es muy creativa, que es muy imaginativa y que también, por supuesto, va a tener esta parte dramática, ¿no? Esta parte desbordada. Hay un desborde también en esta carta. Tiene una presencia muy particular, con un sombrero que parece un pulpo, tiene un sombrero bastante excéntrico, de por sí las sotas son bastante excéntricas, ¿no? Como bastante especiales en su forma de vestirse, en su indumentaria, y esta es como la más pomposa, diríamos, ¿no? Y aparte tiene este toque desopilante, nos habla de alguien que maneja, ¿no? Esa línea entre, digamos, hay una fantasía acá, es esa persona que te envuelve en un punto, ¿no? En un imaginario, que te capta, que con su mundo interno te cautiva, ¿no? Claramente. Aparte está con un pez que sale de la copa, es como bastante gracioso también en un punto, ¿no? Tiene como un sentido del humor esta sota. Entonces también cuando sale esta sota todo depende, ¿no? Ya sabemos como siempre, depende qué pregunta, depende si sale como consejo, y con qué otras cartas está, o puede ser esta sota sola como consejo, bueno, puede ser el consejo de ponerle un poco más de creatividad a la vida cotidiana, puede ser el consejo de ponerle humor, ¿no? Porque es una carta que uno la ve y te saca una sonrisa, ¿no? Como que hay algo de comicidad en esta carta, que si se utiliza correctamente puede ser muy útil, ¿no? Es como, bueno, para desdramatizar, para reírse de uno mismo cuando uno cae en lugares, ¿no? Infantiles, inmaduros. Sin dudas hay una mente muy activa también, porque este sombrero nos está mostrando lo mental bastante expandido, ¿no? Y también la alegoría, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Lo veo bastante similar a un pulpo, y el pulpo es un ser también muy especial, muy inteligente, muy suspicaz, es un ser que se mueve de una manera también muy fluida, muy flexible, se adapta. No sé si ahora acuérdense, ¿no? De un pulpo, cómo se va moviendo. Hay un documental, de hecho, que les recomiendo un montón hablando del pulpo, que quizás lo vieron, pero si no, de verdad que este se lo súper recomiendo para ver el tema de las copas, que se llama Mi maestro el pulpo. My Octopus Teacher, es hermosísimo el documental, realmente es conmovedor, es muy pisciano, para acá, para las lunas en Piscis que hay en este grupo, es súper pisciano ese documental, porque esta persona que hace el documental entabla un vínculo muy íntimo y muy profundo con un pulpo. Y es impresionante cómo se comunican, ¿no? Entonces, esta carta también nos remite a esa comunicación telepática, esa comunicación que va más allá de las palabras, ¿no? De hecho, se está mirando con el pez, ¿no? Y uno podría decir, está comunicándose con ese pez. Ese pez le está diciendo, le está revelando información, información secreta, información oculta, información de las profundidades, ¿no? Entonces también es una carta que nos llama a esa comunicación con nosotros mismos, con nuestro interior, con las profundidades, ¿no? Con todo eso que le decimos la dimensión espiritual. Y es súper interesante, ¿no? Que puedan ver este documental, se los recomiendo porque es muy sensible, bueno, y ahí además te muestran lo inteligentísimos que son los pulpos, ¿no? Lo estratégicos que son, cómo se adaptan también, cambiando de color, camuflándose. Entonces, esta carta también nos habla de la adaptación, nos habla de la flexibilidad para fluir con las circunstancias, ¿no? Es una carta bastante conectada con lo blando, con lo dinámico, si bien por un lado él está pisando suelo firme, pero también tiene todo un caudal de agua que se mueve, ¿no? Entonces, es ese aprender a manejar las corrientes emocionales, ¿no? Las corrientes dinámicas, ¿no? Que son nuestras emociones que suben y bajan,
es aprender a conectar mejor con nuestra dimensión interior, con nuestro imaginario, con nuestra parte creativa, con ese sentido lúdico. Quizás esta carta es un muy lindo antídoto cuando uno se siente acartonado, cuando uno se siente que está muy estructurado, que está muy fijado en determinadas posturas en la vida o determinadas ideas. Esta carta está buenísima porque te invita a sacar, ¿no? Como algo más juguetón de adentro, ¿no? Es como recordar que también todos tenemos una parte poética, todos tenemos una creatividad más, menos, más desarrollada, menos desarrollada, pero todos tenemos un sentido creativo, un sentido lírico. Es una carta muy poética. A mí, la verdad es que me gusta mucho esta carta, me parece muy rica, muy interesante, ¿no? Y como el inicio también, ¿no? Hablando de las figuras de la corte, de un proceso de maduración, ¿no? Claramente la sota es la que jerárquicamente está más abajo y la que representa personas más jóvenes. Entonces, bueno, si nos habla de un adolescente, buenísimo, porque un adolescente es un joven realmente, ¿no? O alguien de 20 y pico. Ahora, si nos muestra a una persona adulta consumada, bueno, habrá que ver, ¿no? Si preguntan por una pareja, por su pareja y sale la sota de copas, habrá que ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal como pareja ese adulto con la energía de la sota de copas, ¿no? Si nos sale también el loco, por ejemplo, bueno, ahí ya nos empezamos a preocupar un poco, ¿no? Pero bueno, ya si combinamos la sota con el loco, vemos un temperamento muy marcado, ¿no? Obviamente, es alguien un poco inestable, un poco errático, no es confiable, no diríamos que esa unión de cartas nos genera una proyección de una persona confiable. Sí, divertida, sí, ocurrente, ¿no? Una persona que nos va a sorprender, que nos va a hacer reír, que nos va a conectar, ¿no? Con esa parte juguetona de la vida, pero, ¿no? Todo depende para qué, en qué momento, qué rol, ¿sí? Bueno, de hecho, acá en la sombra, esto, ¿no? Que un poco lo que les decía antes, inmadurez, desborde, el enamoramiento fantasioso, este sentido, ¿no? Como muy idealizado del amor, lo romántico con toques un poco dramáticos, ¿no? Como la excentricidad también exagerada, el delirio, porque en definitiva, a ver, si nosotras leemos el simbolismo y lo usamos, ¿no? Usamos toda esta información para un fin concreto, por ejemplo, ¿no? Para recomendarle, le sale a alguien esta carta, alguien que está muy acartonado, imagínense que le sale el emperador y la sota de copas. Claramente, ¿no? Como consejo para el emperador, la sota de copas le está diciendo, descontracturate un poco, divertite, salí, ¿no? Como de ese lugar tan rígido, tan grave, tan serio, condimenta tu vida, que quizás tiene muchas responsabilidades, con un poco de diversión, hace algo creativo, probá con algo artístico, ¿no? Claramente, ahí el mensaje es muy, muy concreto, ¿sí? Y bueno, para el emperador en ese caso, ¿no? Pero también, por supuesto, ¿no? Podemos ver que esta carta, depende de la combinación de cartas, nos puede estar mostrando, ¿no? Delirio, claramente, ¿no? Fantasías, escapismo, adicciones, ¿por qué no? ¿No? Si está combinada con determinadas cartas, porque las copas, bueno, son agua. Y en definitiva, esto va a tener que ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿no? Excesivo. Una cosa es una copita y otra cosa es, bueno, ¿no? Cuando ya esto se vuelve una forma de escaparse de las responsabilidades o de la vida cotidiana o de lo real, ¿no? Bueno, y siguiendo esta línea también, ¿no? Romántica, esta línea, digamos, emocional, afectuosa, tenemos este caballero que también va a ser, por supuesto, de los cuatro caballeros, el más conectado con su dimensión emocional. De hecho, avanza ofreciendo, ofreciendo una copa, ¿no? O sea, ante todo, el corazón es como una extensión de su corazón, esta copa, está a la misma altura, ¿no? Entonces, se presenta a sí mismo como alguien muy conectado con su parte emocional, con sus sentimientos, con, digamos, ¿no? Con lo que quiere o lo que tiene para dar, claramente, su caballo también, ¿no? De alguna manera nos muestra un andar eh,
seguro, dócil, pero que va, ¿no? Nos muestra un andar constante, lo vemos, nos imaginamos un galope muy armonioso, un andar bello, es un caballero galante, ¿no? Es un caballero eh, que puede ser, si lo vemos como por ejemplo, ¿no? Hablando de la pareja, como un hombre que está mostrándonos la parte masculina de una pareja, es una persona galante, es una persona con gestos, ¿no? Con gestos de consideración hacia el otro, respetuoso, compasivo, empático, que escucha, ¿no? Que está abierto al vínculo, ¿no? Al amor, pero también tiene una armadura. O sea, eso no lo vamos a descartar, ¿no? Entonces hay también una conciencia de protección, de resguardo, ¿no? De alguna manera es una linda mezcla esta carta porque, digamos, tiene también bastante exacerbado o marcado su parte mental, tiene las alitas que representan a Mercurio, acá en la parte del casco de la armadura y también acá en la parte de los pies, ¿no? Que tiene las mismas alitas. Entonces, a ver, por un lado nos habla de alguien con una mente ágil, con una mente vivaz, imaginativa, ¿no? Una mente puesta también al servicio de lo emocional, ¿no? Por eso digo que es una mente con un sentido poético, ¿no? Es una mente creativa, pero que va a volcar esa creatividad en algo que conmueve al otro. Puede ser, por supuesto, ¿no? En un vínculo, puede ser también mostrándonos a alguien con inclinaciones artísticas, obviamente, o con inclinaciones creativas. Las figuras de esta corte de copas nos van a hablar, ¿no? De esa inclinación hacia el arte, hacia la expresión, hacia una, digamos, ¿no? Una realización que conmueve el corazón de los demás y también de personas con capacidad para escuchar, para contener, para nutrir. Este es el caballero más empático, más sensible, ¿no? Más compasivo de todos los que vamos a ver, ¿no? Es el que quiere también, ¿no? Compartirse, el que está dispuesto, el que está abierto, el que avanza hacia eso, ¿no? Y que en un punto primero va su corazón, ¿no? Su mente está atrás. Entonces acá ya nos habla de que tiene una naturaleza emocional, ¿no? Y eso lo va a hacer muy bueno para escuchar, lo va a hacer muy permeable, muy sensible, tiene también, ¿no? En su traje pececitos rojos y tiene ondas marinas, ¿no? O ondas de agua. Entonces este caballero combina esa parte racional, mental, con esa parte intuitiva, emotiva, profunda, ¿no? Y está en el camino de la maduración. Y hay algo bastante también transparente de este caballero, ¿no? Se muestra, de alguna manera es bastante genuino, parecería ser que no tiene tantas intenciones ocultas, que se muestra bastante directo, aunque, como les decía hace un ratito, tiene un sentido de autoprotección, de autocuidado, porque tiene una armadura, ¿no? Entonces puede también haber alguna situación en la cual le toque defenderse o protegerse o ocultarse también, ¿no? Porque acá esta armadura tiene, ¿no? Esa parte para bajarla y quedar su rostro oculto, acá lo está mostrando, ¿no? Se está exponiendo en ese sentido, pero también sabe que si se tiene que proteger, cuenta con esa armadura, ¿no? Aunque a mí me da la sensación de que su intención es abrirse, ¿no? Que su intención es eh, entablar un vínculo. Es una carta vincular y es una carta de avance, ¿no? Este caballero claramente se mueve hacia adelante, ¿no? Este caballero está en un andar muy equilibrado, muy armonioso, parecería ser que hay una coherencia entre su parte mental, su parte emocional y su parte física, parecería ser que está bastante alineado con su deseo, con lo que quiere, con lo que siente, sobre todo con lo que siente, ¿no? Pero eso que siente también tiene un pensamiento o determinadas ideas, ¿no? Que lo sustentan claramente. Pero vamos a ver acá que es una mente bastante abierta,
bastante activa, pero no lo veo como un caballero con una mente cerrada u obstinada, sino bastante fluida. De hecho, bueno, estas alas nos, digamos, hacen alusión también a la figura de los ángeles, ¿no? Como algo también, ¿no? Quizás una conexión que tiene con lo aéreo, ¿no? Y también, acá vemos de nuevo, ¿no? Este arroyito que está avanzando de una manera fluida, que tiene ondas, que no es un camino, no es un camino lineal, pero que parecería ser que él tiene las herramientas para transitar esos, ¿no? Como esas ondulaciones o esos giros del camino, que de alguna manera tiene también sus objetivos claros. Acá hay bastante presencia de las montañas de fondo, entonces digamos, nos da la sensación de que tiene intención de avanzar y de atravesar este arroyo y de ir hacia el otro lado, ¿no? Y quizás es ir hacia el encuentro. De hecho, todos estos pececitos que vemos en el traje están todos orientados hacia allá, ¿no? Están todos orientados hacia el mismo lugar que el andar del caballo y que la copa. Entonces parecería ser que la dirección de este caballero es bastante clara, ¿sí? Y si también, ¿no? Lo vemos al caballero como forma de avanzar o como en relación a lo cronológico, vemos un avance que no es ni muy lento ni muy rápido, ¿no? No es un avance agresivo, es un avance constante, diría, ¿no? Como muy, muy conectado con esa fluidez del agua y con lo que siente en un punto, pero es un avance así, ¿no? De estas características, ¿no? Si uno de repente por ahí pregunta por los tiempos de algo, de un proyecto o de algo que uno quiere concretar, o de algo que uno está esperando que salga y sale el Caballero de Copas, diríamos que es un proceso armonioso en sí, ¿no? Un proceso que es fluido, no es excesivamente rápido, no es el caballero de espadas, que ya lo vamos a ver, que viene de una manera muy vertiginosa, tampoco es el caballero de oros, que es lento, tiene un andar muy prudente y muy precavido, como mucho más reservado. Este caballero tiene una apertura, tiene ganas de comunicarse, tiene ganas de vincularse, hay bastante presencia del color celeste, tanto en el agua como en la armadura y en fíjense también en los detalles del caballo, hay bastante celeste, además de este blanco del caballo, que nos habla en un punto de pureza de intención, de una buena conexión con lo interior, con una gran sensibilidad, ¿no? Una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro, para comprender. Este caballero diplomático, comprensivo, conciliador, no es un caballero de confrontación. Diríamos que es un caballero de buscar el acuerdo, ¿no? Si uno también, por ejemplo, lo quiere ver desde este lugar. No es un caballero tan combativo. Cuando terminemos los cuatro nos vamos a dar cuenta que hay dos caballeros que son más combativos. En escala, el de espadas es el más combativo de todos. Después está el caballero de bastos. Este caballero podría ir en tercer lugar y el último, el menos combativo, que es el de oro. Bueno, sí, claramente como veíamos que los reyes son figuras de autoridad, que digamos, es la autoridad máxima dentro de la corte junto con la reina, que nos va a estar hablando de el lugar de mayor maduración, de consumación, de cualidades, de características, de vivencias, es el que tiene de alguna manera la autoridad, ¿no? En el elemento que le corresponde, en este caso es el agua, entonces vamos a ver que hay, a ver. Dice Neri, se ve como que está pensando, analizando esa situación y la mirada fija. Sí, claramente está con la mirada muy definida hacia adelante, lo vemos mirando hacia la derecha, pero su cuerpo no está totalmente digamos, no está totalmente hacia el mismo lugar. Hay como un cuerpo que tiene distintas posturas, ¿no? Tiene esta pierna un poquito más hacia adelante, esta pierna, digamos, un poquito más hacia atrás, las piernas abiertas, su mirada está hacia adelante, tiene, digamos, dos elementos, un elemento en cada mano, ¿no? En total dos elementos, justamente, ¿no? El número dos, que tenemos acá, ¿no? La integración
de los hemisferios, la integración del lado izquierdo, del lado derecho, el equilibrio. Esto nos da la indicación de que hay un equilibrio, de que hay o un manejo, ¿no? De saber cómo equilibrarse, porque bueno, el equilibrio nunca es total. No es que uno llegó a un lugar de equilibrio y ahí se queda, ¿no? Si bien hay personas que tienen un equilibrio quizás ganado, logrado a través de procesos, o un equilibrio natural, ¿no? Hay personas que vienen con esta energía armoniosa o, digamos, poco conflictiva o más tendiente a buscar los acuerdos, ¿no? Em, no, no, igual miraste bien la carta porque está, digamos, tiene una mirada analítica de todas maneras. Si bien es un rey de agua, nos da la sensación de una concentración en la mirada de este rey. Y en una mano tiene la copa y en otra mano tiene el cetro, ¿no? Entonces hay manejo, ¿no? Como de un lado, del otro, hay una contemplación de distintos puntos de vista, que es una característica de la energía de agua, poder ver distintas posturas y buscar el consenso, buscar como el punto medio, la diplomacia, el acuerdo, el pacifismo, ¿no? El agua, o, digamos, no es un elemento o las personas con mucha agua no son personas combativas, ¿no? O sea, son personas muy emocionales, personas que también, ¿no? Se pueden de alguna manera desbordar por esas emociones si no las pueden gestionar adecuadamente. Pero bueno, como acá vemos al rey, inferimos que ya tiene un recorrido, que tiene un manejo de sus emociones, ¿no? Y del mundo, ¿no? Interno y del mundo inconsciente. De hecho, alrededor de él hay bastante movimiento. Es interesante porque es un trono que está flotando, ¿no? O sea, esto es muy lindo y es muy simbólico que el trono esté flotando, un trono de piedra. Puede salir a flote de alguna forma, ¿no? De todo eso que está pasando en las profundidades, pero no es ajeno a eso que está pasando en las profundidades. Hay peligros alrededor. Fíjate que acá hay como una especie de serpiente marina, ¿no? Que está ahí amenazando desde la izquierda, ¿no? Que está saliendo del agua. Acá hay un barco, ¿no? Que puede ser, no sé, un barco pirata. Es un barco rojo, un barco con velas. Entonces, digamos que no es que él está exento, ¿no? De que pasen cosas o exento de peligro. Diríamos que sabe cómo manejar estos peligros, que tiene maestría en cómo manejarlo, en cómo manejar sus propias emociones, sus propias reacciones y también podríamos decir que conoce su mundo interno, podríamos decir que es alguien que tuvo un proceso de autoconocimiento o tiene un manejo, digamos, asertivo de lo que pasa adentro suyo. De hecho, la túnica es celeste como el agua, ¿no? Entonces acá nos indica que su naturaleza es emocional, que su naturaleza es emotiva, es sensible, es comprensiva, que va a buscar acuerdos, que va a buscar el equilibrio, que va a tener que lidiar con el desequilibrio, sí, pero que su tendencia va a ser a buscar otra vez que las cosas estén en su lugar, ¿no? Que haya un peso repartido entre un lado y el otro, ¿no? Fíjense también que el trono es un trono con redondeces, no es un trono, digamos, cuadrado o rectangular, no es un trono tan, digamos, picudo, si se quiere, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera, pero es como una concha marina esto, ¿no? Es como que está contenido en una especie de, también, ¿no? Como de caparazón, que de alguna manera digamos, sí, lo protege, le da sostén. Acá hay un escenario tormentoso, ¿no? En el océano, de alguna manera. O sea, no es un océano calmo, no es un agua planita, no, es un agua movida, hay olas que van, que vienen, hay peligros que salen desde adentro, ¿no? Como peligros que salen a la superficie, que pueden ser, digamos, los peligros del mundo interno de cada uno, ¿no? Que es muy amplio, que es muy vasto, que es muy profundo. También pueden ser, digamos, las corrientes, ¿no? Colectivas, ¿no? El inconsciente colectivo, todo lo que pasa alrededor, las emociones de
súbditos, ¿no? De sus subordinados o de la corte a la cual lidera, ¿no? Podríamos decir que pasan cosas en esta carta, no es una carta estática, si bien él se mantiene a flote porque sabe cómo hacerlo, ¿no? Sabe cómo mantener la compostura y hay rojo en la carta, pero el rojo está en determinados sectores, ¿no? Entonces podríamos decir que no es un rey al cual los impulsos lo vayan a dominar, aunque tiene también su cuota pasional digamos, y sus deseos y lo que lo mueve, pero todo muy dosificado, ¿no? Es un rey que busca el equilibrio, que busca la armonía. De hecho, acá también tiene un pez colgadito, ¿no? Como, digamos, como símbolo, como amuleto en el centro del pecho, entonces también, ¿no? Como sello, como marca, ¿no? De su corte y de su corazón, justamente, ¿no? El pez está en su corazón, es un pez chiquito, es su conexión con su mundo interno, quizás también es un rey que decide de manera no solo racional, sino también intuitiva y sensitiva. Y yo me acuerdo que en una clase anterior les nombré la serie La Emperatriz, que es muy linda también, que es la historia de Sisi, emperatriz, y de su marido, y él, ese rey, eh, es el rey de copas. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver esa serie y lo ven a él, se van a dar cuenta de que es el rey de copas, ¿no? Porque es el rey que evita a toda costa ir a la guerra, que trata de buscar soluciones, que trata de generar acuerdos, de conversar, de comunicarse, no le gusta la confrontación directa, la trata de evitar, ¿no? Entonces, creo que hasta le decían el rey pacifista. Entonces vamos a ver esas cualidades en este rey, ¿no? Que va a tratar de mantener lo más que pueda la paz en el reino, ¿no? Como la calma. Por supuesto que habrá momentos en los cuales esto va a ser inevitable, porque el agua está cerca y el agua puede subir en cualquier momento, ¿no? Puede subir, puede bajar, porque el agua, digamos, tiene sus ciclos y las mareas van cambiando, ¿no? Regidas por la luna, justamente, ¿no? Entonces acá en este momento vemos unas mareas bastante altas, ¿no? Bastante, bastante bravas. Y también es significativo que este personaje marino, esta especie de serpiente o, bueno, monstruo marino, esté a su izquierda y atrás, ¿no? O sea, podríamos decir que él lo puede ver como no, puede advertir de ese peligro como a veces por ahí no. O sea, si lo vemos como una figura consumada en su madurez, diríamos que lo va a contemplar, que de alguna manera se va a dar cuenta, lo va a percibir, pero bueno, también puede haber cosas que sucedan a sus espaldas, ¿no? Porque es imposible verlo todo, porque es imposible percibirlo todo, porque el mundo espiritual, el mundo, la dimensión emocional, las memorias son muy vastas, ¿no? Y este rey está bastante conectado, ¿no? Con esa parte de memorias ancestrales, de las corrientes del inconsciente, es como un rey muy perceptivo, muy, eso, ¿no? Muy, muy sensitivo, que incluso esa mirada tan firme puede hablarnos, ¿no? De lo que él está captando, de lo que él está observando, y esto también nos habla, ¿no? Que está atento, que está abierto. Hay como elementos que nos indican que esta carta también, digamos, este rey está de alguna manera expuesto también a peligros, porque bueno, todo soberano o toda persona que está ocupando un espacio de responsabilidad, de poder, va a estar expuesta, ¿no? A determinados peligros de distinta índole, ¿no? No va a ser lo mismo los peligros que tenga que enfrentar el rey de copas, que el rey de bastos, que el rey de oros o que el rey de espadas. Cada uno va a enfrentar distintos retos, distintos desafíos y va a tener distintas habilidades y distintas capacidades para llevarlo adelante todo eso, ¿no? Este rey también nos puede mostrar a la figura de un padre, o de un abuelo, nos puede mostrar un jefe, como todo rey, ¿no? O un consejero, alguien que está en un lugar importante, en un lugar, digamos, como les decía, de responsabilidad, un lugar jerárquicamente alto, ¿no? Entonces, si es un jefe, bueno,
en positivo va a ser conciliador, va a buscar el acuerdo, va a buscar el diálogo, va a tratar de entender lo que le pasa al otro, va a tratar de entender desde ese lugar de sensibilidad, pero en negativo también puede ser manipulador, puede usar esa parte emocional a su favor, ¿no? Digamos, con fines especuladores o con fines de manipulación. También pueden ser estas personas que se victimizan o que generan lazos de codependencia, ¿no? Celos, posesividad, inestabilidad, ¿no? Todo depende. Siempre sabemos que la carta nos puede decir distintas cosas en distintas circunstancias y en convivencia con otras cartas. Pero bueno, a priori vamos a ver a alguien que maneja muy bien todo eso, ¿no? Que no se va a desbordar fácilmente, que va a tener tolerancia. Acuérdense de la carta de la templanza que nos mostraba estos dos lados, ¿no? Que el ángel está equiparando, que está uniendo, entonces tiene algo de similitud, ¿no? Con esta parte. Si bien es otra acción y, digamos, la figura es distinta, pero también este rey va a manejar esa cualidad de la moderación, de la templanza, de buscar el entendimiento de las partes en conflicto, no va a ser un rey impulsivo, diríamos, ¿no? Va a ser medido y comprensivo también. Bien, y la reina. Nuestra última carta de hoy es la reina de copas, que la vemos muy concentrada en este cáliz que parecería ser un objeto de sumo valor, ¿no? Un objeto muy preciado, un objeto muy importante que capta toda su atención, que la magnetiza, que la tiene concentrada, ¿no? Digamos ahí, con su mirada puesta en este cáliz, que es bastante complejo, ¿no? Si lo vemos de cerca, tiene como muchos elementos. En los costados tiene ángeles, de la izquierda y de la derecha vemos que tiene ángeles. El trono también nos va a mostrar angelitos, ¿no? Como pequeños ángeles que están, hay uno abajo, hay dos arriba. Es bastante interesante también, ¿no? Porque por momentos parece como un niño encerrado, ¿no? Esta carta es muy rica para hacer también trabajo proyectivo, ¿no? Porque se pueden ver muchas cosas. Es una reina del mundo interior, ¿no? También es una, incluso más que el rey, si la vemos, ella está mucho más para adentro, diríamos que es una reina bastante introspectiva, bastante cuidadosa de su mundo emocional, de su mundo interno, está prácticamente muy contenida por este trono que también, ¿no? Simula una concha marina, fíjense digamos que le da la sensación de que si ella va un poquito para atrás, se cae en toda esta parte, ¿no? Como si quedara absorbida y si nos imaginamos como la caparazón se cierra, entonces nos da la sensación de que es una reina que está más para adentro que para afuera, ¿no? Incluso por la postura corporal, fíjense que no está sentada totalmente recta, ¿no? Si uno esto lo ve en una postura corporal concreta, tiene la pelvis para adelante, ¿no? Como si incluso parece como si se va a derretir, ¿no? En cualquier momento. Ahí nos muestra esta cualidad blanda del agua, nos muestra su delicadeza, su sutileza, su vulnerabilidad. Es una reina extremadamente sensible, ¿no? Que podemos imaginarnos que es extremadamente sensible al sufrimiento, a las injusticias, que le da mucha importancia a los afectos, que es una reina nutritiva, cuidadosa, protectora, ¿no? Protectora de lo que es valioso, de lo que es importante. Bueno, que está protegiendo un cáliz que es diferente al resto de las copas de la corte que vimos hasta ahora. Es mucho más elaborado, nos damos cuenta que su valor es superior. Esta copa puede representar esa importancia de un hijo o puede representar
como algo interno muy, muy, muy valioso, ¿no? Muy, muy rico, ¿no? Porque esta copa es muy rica, ¿no? Y tiene mucha información, es una copa bastante elaborada y que ella también tiene mucha conexión con el reino angelical, o con reinos sutiles, entonces puede ser una reina que se comunica sensitivamente con otros seres o con voces que son de la dimensión espiritual, voces interiores, podríamos imaginarnos que es una reina bastante conectada con las memorias ancestrales, porque fíjense que su piecito, este que vemos acá, que es del mismo color del agua, que de hecho si entrecerramos los ojos, es como parte del agua la reina, ¿no? Es como si pudiera fundirse de repente con esa corriente de agua, no sabemos si salió del agua o si va a entrar al agua, pero que tiene una conexión muy íntima con el agua, eso sin dudas, ¿no? Porque de hecho tiene un pie ya fusionado con el agua, ¿no? Entonces, eh, y tiene muy poquito rojo, fíjense que solo tiene un poquito de rojo acá, en esta parte, un poquito de rojo atrás y en el prendedor acá, ¿no? En el pecho un poquito de rojo. Entonces nos indica que es una reina en su composición es mayormente agua, ¿no? Es mayormente emocionalidad, sensibilidad, compasión, capacidad de captar, capacidad de comprender. Es como esa reina que podríamos imaginarnos que quiere acercarse, ¿no? A su corte, a sus súbditos, que en un punto también tiene algo, la emperatriz, esta serie que les comento, también tiene cualidades relacionadas con esta reina, porque ella es sumamente sensible, tiene una naturaleza de artista, le gusta expresarse, es tímida, le cuesta bastante, ¿no? La exposición a la cual, obviamente, ser emperatriz digamos, ¿no? Le propone, y esta reina también es tímida, no es una reina abierta, fíjense. En comparación con la reina de bastos, que la veíamos mirándonos a los ojos, muy abierta, muy plantada, muy expuesta al exterior, como muy del dominio, ¿no? De lo de afuera. Esta reina domina lo de adentro. Y no creo que le guste tanto exponerse, ¿no? Porque hasta el trono es como una especie de barrera, ¿no? Con el afuera. Fíjense que además ella mira hacia la izquierda. Entonces está muy conectada con el pasado, con las memorias. Podría ser una reina que sea conservadora en ese sentido, ¿no? Que, digamos, que quiera preservar el patrimonio espiritual, el patrimonio emocional del cual viene, puede ser una reina muy conectada con el linaje femenino. En un punto le da la espalda, le está dando las espaldas a lo externo, a la derecha, ¿no? La derecha es la acción, es lo externo, es el impulso, es el futuro. Entonces es una reina bastante conectada con el pasado, ¿no? Y con su dimensión interior. Podríamos decir que no le gusta tanto estar en un lugar visible o protagonista, ¿no? Quizás es la que le gusta generar cosas o acciones altruistas o solidarias, pero que no se sepa mucho, ¿no? Que lo haga desde las sombras. Fíjense que aparte el trono tiene bastante sombra, y la espalda de ella, ¿no? Lo cual puede ser también, ¿no? Peligroso en el sentido de que ignore lo que está pasando afuera y que después esto se le pueda venir en contra porque no está tan conectada con lo que está pasando afuera. Entonces también puede ser que si la vemos en negativo, que se termine como sumergiendo mucho en el pasado, en lo interno, como en lo sentimental y que le cueste accionar o le cueste ir para adelante o tomar decisiones. Además, como está la sombra acá, bastante presente, bueno, es una reina muy misteriosa, diríamos también, ¿no? Que es cualidad del agua, que es cualidad de esa energía. El misterio, lo que se oculta es más de lo que se muestra. Si, bueno, tenemos en cuenta las profundidades del agua, ¿no? No vemos lo que hay abajo del agua. O sea, es muy vasto el mundo oceánico. Esta reina guarda mucho, se preserva, por ahí lo que expresa es poco, ¿no? No va a ser una reina muy comunicativa. De hecho, su mirada está puesta en un objeto que para ella tiene mucho valor. Ni siquiera está puesta
en el entorno, ¿sí? Va a ser muy, muy contemplativa, muy sensible, muy empática, ¿no? Muy de pensar en las necesidades del otro, muy nutritiva, es la que cuida, es la que protege, es la que guarda información también, ¿no? La que guarda determinados secretos incluso, ¿no? Hay bastante en sombra con esta reina y también hay mucha conexión. Esta reina puede ser que perciba, que escuche, que se comunique, ¿no? El agua es comunicación, lo que pasa es que es una comunicación desde un lugar muy profundo, ¿no? Entonces también es una reina que está conectada con el inconsciente, con lo que pasa a un nivel sutil, ¿no? Diríamos, no es una reina aguerrida para nada, ¿no? También, si tenemos que ponerla en estos términos, no va a ser una reina que confronte, no va a ser una reina que vaya al choque, sino que al contrario, ¿no? Se va a proteger de todo eso. Es muy delicada, la más blandita, la que se fusiona con todo lo que está alrededor, porque está fusionada con el agua, está fusionada con con esta islita, ¿no? Que vemos acá que tiene piedras. Entonces sí, puede ser que ella hable con las piedras, que se comunique con el agua, que se comunique con seres de otros planos, que escuche. Entonces, bueno, esto también, ¿no? Tiene su lado A, muy beneficioso, muy interesante, pero también puede tener su lado B. Puede derivar en melancolía, en ensimismamiento, en depresión, en fantasías, ¿no? En estar como en otra realidad. Es esa energía que es como que está en otro plano. ¿Sabes? Me acabo de acordar de una película. Yo relaciono mucho con películas y con series porque me encanta hacer esos ejercicios. Y me acordé de La Casa de los Espíritus. Y es una película muy hermosa, muy de las copas también, ¿no? Y muy de la conexión con lo sutil. Y el personaje que hace Meryl Streep me hizo acordar de repente. Ahora se me vino ese personaje que se comunica con los espíritus, que se comunica, ¿no? Con los que están haciendo el tránsito, que está en constante contacto con lo que no se ve a simple vista, ¿no? Y esto en un punto la va alejando de la realidad, la va aislando, la va, digamos, como haciendo un ser etéreo, ¿no? Un ser delicado, un ser que es como que está con un pie en el mundo material, pero tiene como más porción de su ser en el otro lado. Un personaje muy especial. Así que también recomendación para estudiar digamos, ¿no? Como las características de la Reina de Copas puede ser ver La Casa de los Espíritus. Así que bueno, esta es nuestra reina, que puede ser también, ¿no? Muy querida, muy amada, como Lady Di, por ejemplo, que le decían, vieron la reina de corazones también, y que ella, eh, digamos, lo que más le atraía o la convocaba eran digamos, lo altruista, ¿no? Los proyectos que eran solidarios, de entrega humana, el contacto con los súbditos, ¿no? Con el pueblo, diríamos, ¿no? Que es algo poco común y por eso ciertos reyes o reinas se destacan, ¿no? Por tener ese contacto incluso físico, ¿no? Incluso del abrazo con esas personas que en escala o en jerarquía están más abajo, muy cercano, muy cálido, como incluso hasta bajándose de su posición, no queriendo mantener esa distancia. En The Crown, la reina, bueno, después ustedes me van a decir, ¿no? Si vieron esa serie, ¿quién es la reina Isabel, ¿no? ¿Quién les parece de todas estas reinas que vamos a ver? ¿Cuál les parece que encaja mejor, ¿no? Con el tipo de persona. No se los quiero yo decir porque es un lindo ejercicio. Siempre está bueno recordar que todo se acomoda, ¿no? Que uno va procesando la información, que uno la va integrando y que el tarot no deja de abrirse, y eso es lo más lindo que tiene, ¿no? Lo más lúdico, lo más vivo que tiene el tarot. Es tan, eso, ¿no? Tan dinámico, tan abierto a que uno vaya descubriendo muchos aspectos, ¿no? De una carta. Y sí, es interesante también, por ejemplo, si ponemos al rey y a la reina juntos, y lo ponemos al rey a la izquierda y a la reina a la derecha, están cerca, digamos, si bien ella no lo mira a él,
porque ella mira otra cosa y esta reina, bueno, es así. Ella mira el cáliz, es lo que más le interesa, ¿no? Mm. Eso que guarda ahí adentro, eso que cuida, que protege. Pero podríamos decir que si los vemos así, él a la izquierda y ella a la derecha, están en contacto. Pero fíjense que si los ponemos al revés, la reina a la izquierda y el rey a la derecha, no tienen contacto, se dan la espalda. Si en una tirada aparece, digamos, hablando de un vínculo que puede ser de pareja o cualquier otro vínculo, ¿no? Que involucre a dos personas, vamos a observar mucho eso. Si las figuras se están mirando, si las figuras están de espaldas, ¿no? Cada una mirando a un lugar diferente. Entonces, eso nos va a dar datos. ¿Qué está pasando ahí en ese vínculo, ¿no? Si es un vínculo en el que hay conexión, en el que hay cercanía, en el que hay una intención de diálogo o de comunicación. Obviamente la comunicación entre estas dos figuras va a ser a su manera, ¿no? Una comunicación muy sensible, quizás incluso con pocas palabras, pero mucho desde el sentir o desde, incluso desde lo, hasta te diría desde lo telepático, ponele. Pero bueno, no es lo mismo que estén Mm. enfrentándose que estén de espalda. Y esto se ve mucho en las tiradas, ¿eh? Se ve mucho. O sea, que aparezcan las figuras de una reina y de un rey, o mirándose o mirando para otro lado. Es interesante, muy, muy interesante esto, verlo en las tiradas, ¿no? Cómo aparecen. O si vemos al caballero de copas y a la reina también, ¿no? Que no es lo mismo que estén él a la izquierda y ella a la derecha, que al revés, porque ahí sí están como tomando Mm. caminos opuestos. Es muy, muy importante ver las posturas de las figuras y cómo se vinculan la una con la otra, ¿no? Así Sí, que yo creo bueno, que eso, Nano, claro, va a ir saliendo más como las ideas y lo que uno recuerda de cada carta, claramente cuando uno practica, porque claro, ahí es bastante más terrenal, digamos, no tan abstracto como hablarlo, sí. solamente hablarlo, digamos. Claro, claro, porque acá lo que vemos es, digamos, la teoría, ¿no? Analizamos cada figura, analizamos la simbología, cómo es digamos, la corporalidad de las figuras, hacia dónde están orientadas, cómo está el cuerpo, la mirada, bueno, todo eso, pero después, claro, Mm. en la tirada viva, en el momento en el que hay una pregunta, bueno, claro, ahí entra a jugar otro vértigo también, ¿no? Otro vértigo que te hace responder, quizás te Claro. hace ir a un lugar instintivo y con todo eso ya incorporado, ¿no? Y que no dejamos de aprender nunca, ¿no? El tarot nos sorprende siempre, 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 siempre. No es que tiene un tope, que tiene... Nosotras podemos ponernos un tope, pero el tarot no lo tiene, ¿no? Entonces, digo, uno cuanto más se abra, más cosas va a ver, más va a captar, como más capas, más sutilezas, ¿no? Como más lecturas más innovadoras.